Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante de células madre y terapia hormonal. ¿Por qué es importante hablar del envejecimiento? ¿Qué pasa cuando envejecemos? Probablemente ustedes se preguntarán qué ocurre, por qué aparecen las enfermedades, por qué me van apareciendo esas nuevas líneas de expresión, o por qué ya tardo un poco más de tiempo en reparar alguna fractura, por ejemplo, o por qué me han aparecido algunas otras enfermedades o dolencias que no tenía yo anteriormente. Algo que debemos de recordar, que yo siempre le digo a los pacientes, que nuestro cuerpo tiene una garantía de 30 años, no podemos exigir más. A los 30 años nuestro cuerpo empieza a tener carencias en cuanto a la capacidad regenerativa. Por ejemplo, 30 años, hay mucha gente que empieza a aparecer con enfermedades, 30 años empieza a aparecer también con problemas visuales, ya empiezan a utilizar lentes, o si ya se fractura algún hueso, tarda un poco más en reparar esa pérdida ósea o en la formación de ese callo óseo. Pero bueno, mucha gente dirá, bueno, tengo que llegar a viejito, tengo que llegar a la edad de mi abuela, y eso si bien nos va, ¿no? Si tenemos obviamente pues una buena alimentación, si hacemos ejercicio, si tenemos también una buena genética para poder llegar. Pero mucha gente, y en la actualidad hay muchos científicos que también están luchando contra el envejecimiento, están tratando de retrasar ese reloj biológico, de ganarle un poco más de años a la vida. Y bueno, pues eso es importante, ¿no? ¿A quién de ustedes no le gustaría lucir como aquí en la imagen de la derecha, ¿no? De llegar a los 59 años, 60 años y verse con un cuerpo atlético, verse con un físico envidiable? O como ven en el lado izquierdo, ¿no? Pues el mismo paciente con la misma edad, pero bueno, se ve un poco más avejentado. Eso lo debemos también a lo que les comenté al principio, ¿no? Todo depende también de nuestros hábitos que tengamos diarios, de nuestro estado nutricional, de nuestra epigenética que también podemos modificar. ¿Por qué les comento todo esto? Es importante que conozcamos que es una célula madre humana. Estas células madre, bueno, son células indiferenciadas con la capacidad de renovarse, y estas son las responsables de regenerar algunos tejidos u órganos. Y esto pues nos va a ayudar a volver a funcionar adecuadamente algunos de nuestros órganos o ayudar a algunas de nuestras células que están funcionando ya de manera inadecuada. Estas las podemos sacar de infinidad de lugares del cuerpo humano. Por ejemplo, tejido endometrial, placenta, tejido graso, médula ósea, pulpa dental, etcétera, etcétera. Hay muchas células que las podemos clasificar en pluripotentes de acuerdo a su potencia, a su capacidad de diferenciación, totipotentes, multipotentes o pluripotentes o unipotentes. Pero bueno, de manera global o de manera general podemos decir que existen células embrionarias y células somáticas. Las embrionarias, bueno, son células pluripotentes capaces de dar origen a todos los tipos de células. Pueden dar formación a un organismo. Y las somáticas, bueno, estas son células multipotentes que pueden generar una gran variedad de tipos celulares dentro de un tejido específico. Todas las células, por ejemplo, las células madre embrionarias, en el pasado se empezaron a utilizar mucho células del embrión, pero estas, como tienen un crecimiento poco controlado, o sea, este tipo de células no era muy recomendable, ya que podía llegar a generar algunos teratomas o algunos tipos de cánceres en algunos pacientes. Por eso fue que empezó a utilizarse de manera limitada en algunas personas. Y lo que más se utiliza son las células madre adultas. Esas son las que utilizamos en el laboratorio y que son las que nos van a ayudar a tratar múltiples enfermedades. Las células madre adultas, como les digo, bueno, pues estas se encuentran desde el nacimiento. Tenemos una gran capacidad de formación celular, las cuales, bueno, estas son multipotentes, o sea, son células indiferenciadas que pueden autorrenovarse y diferenciarse hacia células especializadas de varios tejidos, y poseen la capacidad de dividirse y crear otro tipo de célula igual, y dividirse y dividirse y dividirse hasta encontrar o diferenciarse entre sí hasta llegar a formar un nuevo órgano o tejido. Estas las podemos encontrar en diferentes órganos, principalmente o predominantemente en la médula ósea, y estas las podemos aislar también en algunos otros tejidos, y estas nos funcionan o nos sirven para mantener y repararlo. En caso de algún daño o de alguna necesidad de una célula madre adulta, es mayor el número de células que necesitamos. Por ponerles un ejemplo, a diario tenemos una pérdida de hasta 10 millones de células todos los días, así como pierden cabello, pierden también células diariamente.
Pero al llegar, como les comenté, a los 30 años, ya la misma capacidad de reproducción o de formación de nuevas células, pues ya cada vez es más limitado. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si tenemos un órgano que está necesitado de células madre? Por ejemplo, en el hueso hay una fractura. Y bueno, este hueso fracturado va a enviar una señal a la formación de colonias nuevas o a la formación de células nuevas, para que ayude a este hueso a reparar o a formar ese callo óseo. Pero ¿qué ocurre si también a la vez tenemos una herida en la piel? La piel va a enviar también señales al órgano formador de células. ¿Y qué pasa si también pasa por ahí que el corazón tiene otro daño? El hígado también está dañado y está enviando también señales. Hay una exagerada liberación de receptores que están todos pidiendo cantidades exageradas de células para autorrepararse o para autorregenerarse. Y esto va a provocar un caos porque definitivamente la producción o el envío de estas células a estos órganos que están dañados pues va a ser muy limitado. Las propiedades que tiene una célula madre de manera general son tres. Las células madre adultas o las células madre que utilizamos tienen la capacidad de regeneración, de inmunomodulación y también el sistema de histocompatibilidad. Esto quiere decir que al momento de integrar nosotros estas células madre al torrente sanguíneo, van a comenzar a ir hacia donde existe el daño y van a comenzar a ayudar a regenerar ese órgano dañado. De manera inmediata, pues van a ayudar también a incrementar o a modificar este sistema de inmunidad. Obviamente modulando esta respuesta inmunológica para que el paciente tenga mejores defensas y poder responder bien ante el daño. Como les comentaba, la característica principal o la característica primaria de regeneración, al momento de integrarse, pues va a promover la formación de la angiogénesis o la formación de nuevos vasos sanguíneos. También va a activar el crecimiento y reproducción de las células propias de cada tejido y va a inhibir también la muerte celular. Todas las células están programadas, llamado también apoptosis, que van programando su propia muerte. Y esto pues lo va a inhibir para que sea un poco más lento. La inmunomodulación, como les comentaba, esta característica es muy importante ya que va a regular la inflamación, va a incrementar el potencial del sistema inmune y va a auxiliar también enfermedades de tipo autoinmunes. Todas las células que se utilizan en los tratamientos diversos, pues no va a provocar un rechazo, porque también preguntan, oye, pero pues esas células humanas no sabemos si me va a provocar algún daño al momento de que me lo apliquen o si me va a generar alguna reacción alérgica. Esto ya está controlado desde los laboratorios, no va a provocar rechazo, no va a producir una reacción alérgica y cualquier persona puede recibirlas sin ningún problema. La terapia de células lo aplicamos dentro de clínicas formadoras o de clínicas llamadas unidades de atención de medicina regenerativa o medicina funcional, en lo cual se basa en la aplicación de diversos tratamientos, ya sea de un preacondicionamiento para que el paciente se encuentre en condiciones óptimas de recibir en dado momento ya la aplicación de células troncales mesenquimales o de células adultas. Les comentaba, las propiedades de histocompatibilidad de la terapia celular. Esto se vuelve una terapia completamente segura, ya que no va a expresar esos complejos de histocompatibilidad, lo que nos genera un rechazo o alguna reacción de tipo alérgica. Las células madre adultas nos van a ayudar a gran cantidad de enfermedades, sobre todo las que son de tipo crónico-degenerativas. Puede tener gran variedad de función dentro de una esclerosis, por ejemplo, un infarto al miocardio, diabetes mellitus, enfermedades intestinales como la enfermedad de Crohn, las enfermedades osteoarticulares, crónico-degenerativas, enfermedades de tipo nerviosa como una lesión de médula, hernias discales, ayuda perfectamente para la cicatrización de heridas, enfermedades de tipo demenciales, Alzheimer, Parkinson, y también de pacientes con cáncer. Hay una gran variedad de célula que puede ser dirigida a cada uno de los problemas en los que acabo yo de mencionarles. Todos los órganos generan un biomarcador celular. Por ejemplo, un paciente que sufre un infarto al miocardio o un daño al miocardio, imagínense, tendrían que pasar entre 15 y 20 años para que nuevamente se pueda regenerar este órgano. Por ejemplo, en el pulmón, un daño en el pulmón pues tardaría más o menos en regenerarse alrededor de 4 a 5 años. Un daño en páncreas entre 4 y 5 años.
El hígado es uno de los órganos más importantes que tiene un sistema de regeneración muy acelerado. De hecho, es el que se regenera de manera casi instantánea, aunque sí lleva entre unos 3 a unos 5 años regenerarse de manera inmediata. Es importante que también mencionemos cuáles son los factores que, por el otro lado, nos van a aumentar la muerte celular o nos van a incrementar la oxidación celular. Bueno, pues hay muchos hábitos, ¿no?, que pueden contribuir a la formación excesiva de una oxidación celular, como el hábito de fumar. ¿Quién no tiene estrés o quién no maneja un nivel de estrés? El estrés oxida de manera exagerada las células y manejamos un nivel de estrés exagerado. El código genético, la información genética que podemos generar cada uno de nosotros, la adecuada dieta que todos tenemos, ¿no? Porque a uno le gusta una cervecita, un refresco, pero pues todo eso es una dieta excesivamente oxidante también para nuestro cuerpo. Ya de fondo, si tienes alguna enfermedad, eso también oxida todavía más. La falta de sueño, que no duermas de manera adecuada, el sedentarismo, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta hacer ejercicio. En fin, son muchos factores que contribuyen para que nuestras células pues aumenten su muerte, tengamos una mayor pérdida celular. Tenemos una pérdida diaria de alrededor de 10 millones de células. Por ejemplo, de niño, pues liberas alrededor de 14 millones diarios. Entonces tienes un excedente de 4 millones que van a estar ahí todavía libres, apoyando en estas pérdidas diarias que tenemos de células. Pero, ¿qué pasa también? Hablemos un poquito también de las hormonas. Así como tenemos también pérdida celular, también tenemos déficit hormonal, que esto también ocurre igual a los 30 años. A partir de ahí empieza todo a declinar, hormonas, células, etc. Aquí también una persona, por ejemplo, de 30 años, pues ya tiene un déficit de producción de 3 millones de células diarias y también sus hormonas, como les comentaba, empiezan a declinar. Pero ¿qué pasa en una persona de 40, 50 años? Aquí ya la liberación que tiene de células es alrededor de 5 millones, lo que va a tener un déficit también de 5 millones. Por eso una persona entre 40 y 50 años, si sufre una fractura o si tiene algún daño en alguna parte de su cuerpo, va a tardar un poco más porque no tiene la misma capacidad de producción celular que tenía de niño o, a los 30, o antes de los 30 años. Pero igual una persona de 60, 70 años, pues qué decir, ¿no? Ya definitivamente pues está con una producción de 1 millón de células diarias, pues lo que va a tener un déficit también de 9 millones de células, lo que también lo va a incapacitar para tener una adecuada producción celular y hacer un frente hacia las enfermedades que se le puedan presentar. Y hormonalmente, pues qué decir, ¿no? Completamente abatido todo su sistema hormonal. Las vías de aplicación de la terapia celular, bueno, puede ser intraarterial, puede ser directamente en la zona, puede ser intravenosa. Hay gran cantidad de formas para aplicación del tratamiento. La más común, la vía intravenosa. Eso nos lleva más o menos entre unos 10 a unos 30 minutos realizarla en la comodidad de la clínica o del consultorio. Es totalmente ambulatorio, es indoloro, no hay ninguna molestia. Es muy importante, lo vamos a ver más adelante en las otras láminas, es muy importante tener una preparación, hacerles algunos exámenes de laboratorio para que todo nuestro equipo de profesionales haga una evaluación a fondo y determine bien el tipo de problema o de enfermedad que tenga cada uno de ustedes y poder ofrecerles un tratamiento de acuerdo a sus necesidades. Acuérdense que una célula madre pues no tiene la capacidad regenerativa con un alto índice de éxito, restaurando la funcionalidad de tejidos y órganos. Aunque bueno, yo aquí les quiero comentar, lo de las células madre no es nada mágico. Sí es importante que todos ustedes hagan conciencia y se comprometan también a llevar una vida más saludable. Por ejemplo, hablando de la diabetes, la piedra angular del manejo de una diabetes hoy por hoy es siempre dieta y ejercicio. Si ustedes llevan una adecuada alimentación y un plan de ejercicio apropiado también a su edad, va a beneficiarse en un porcentaje muy importante. Pero qué decir, si se agrega a las células madre o el tratamiento regenerativo, bueno, pues le va a ayudar todavía mucho más, primero a frenar la enfermedad y a frenar las complicaciones que conlleva la diabetes mellitus, que eso es lo más importante y el miedo que tiene todo el paciente, el llegar a las complicaciones de una falla renal, una falla cardíaca, las neuropatías, el pie diabético, el problema visual, etcétera, etcétera.
Las células en sí no nada más se utilizan para enfermedades crónico-degenerativas o todo este tipo de enfermedades que les acabo de mencionar. También podemos usarlo de manera preventiva. Si usted es una persona activa, es un empresario, tiene sus negocios y quiere llevar una vida más saludable o frenar o evitar que aparezcan algunas de las enfermedades que ya tiene usted como carga genética, puede también acudir con nosotros para que podamos aplicarle algún tratamiento de manera preventiva. Pero bueno, también algo que usamos mucho en la clínica es un dicho de verse bien por dentro o sentirse bien por dentro, pero verse bien también por fuera. Esto quiere decir que las células madre podemos aplicarlas de manera también local, como les había mencionado. Por ejemplo, en el rostro podemos ayudar a la estimulación de colágeno, aumenta también lo que es la elastina, el tejido epidérmico, mejorar la elasticidad de la piel, eliminar algunas líneas de expresión o también algunos otros adicionales a las células que se llaman exosomas, que también potencializan el efecto de disminución de líneas de expresión aplicándolo de manera local. Hay pacientes que tenemos con melasmas o manchas que han mejorado mucho su aspecto con la aplicación de células madre o exosomas o fibroblastos, ya se los mencioné, manteniendo una piel con una apariencia más joven, mayor luminosidad y bueno, pues verse excelentemente bien. Les comentaba también de gran cantidad de padecimientos que podemos aplicar. El objetivo principal, por ejemplo, les mencioné de una diabetes mellitus y de la parte estética, pero en pacientes con problema de tipo articular, pacientes que siempre se quejan de problemas de osteoartrosis o de gonartrosis, problemas de rodilla. En estos casos también les va a beneficiar mucho. Obvio, también acuérdense de lo que ya les comenté, no todo es la célula madre. Si es un paciente con un peso excesivo, pues también es importante que baje un poco de peso para quitarle también carga a la rodilla. Pero si aplicamos de manera local las células madre, pues va a ayudar muchísimo a mejorar ese dolor articular, va a mejorar también lo que es el aumento de movimiento, disminuir la crepitación o el tronido, ¿no?, de la rodilla, detener el proceso degenerativo. Recuerden que el objetivo de un tratamiento celular es básicamente frenar, fortalecer, detener ese proceso degenerativo, tanto como les mencionaba en cuestiones estéticas o en cuestiones ya de enfermedad o de manera preventiva. Las enfermedades en sí van ligadas, como les comenté, a la cuestión de tipo hormonal. Si nosotros también evaluamos lo que es la cuestión hormonal, vamos a cerrar la pinza en cuanto al manejo de los pacientes con enfermedades arriba de 30, 35, 40 años. Yo les solicitaría, si están interesados en alguna terapia o en algún manejo de tipo celular, que se hagan alguno de estos exámenes que están viendo aquí en la pantalla. Por ejemplo, yo les recomendaría de manera global, tanto en hombres como en mujeres, que se hagan una biometría hemática con plaquetas, una química sanguínea de 34 elementos. En hombres, pues, que se haga su antígeno prostático específico. En mujeres, que se haga un perfil ovárico, su testosterona total, cortisol, insulina total. Igual en hombres, lo mismo, también que se haga su insulina total, cortisol y testosterona. Yo les recomiendo que todo esto se lo hagan en la mañana, a las 8 a.m., que lleven ya básicamente 8 horas de ayuno, para que salgan sus resultados de manera óptima. Y nosotros ya con estos resultados evaluar tanto la cuestión clínica, los síntomas que ustedes ya manifiesten o la enfermedad que ustedes ya manifiesten, más estos exámenes de laboratorio para complementar y poder evaluar en ese momento qué problema tiene usted. Así que los invito a que se evalúen, se hagan sus exámenes y puedan estar con nosotros de manera activa y poder tratar alguno de sus problemas. Ahora, algunos datos importantes, volviendo a lo de la cuestión hormonal. ¿Cuántos de ustedes presentan fatiga o que tengan la piel o mucosas secas o de repente, ¿no?, cambios de humor, bochornos, sudores nocturnos, ansiedad, insomnio, o que todo el tiempo están peleando con el marido, o los maridos que ya no pueden, ¿no?, que tienen falta de líbido o ese deseo sexual ya está acabado, abatido, que de repente tienen mucho antojo por los carbohidratos, ya no tienen una concentración adecuada, mayor retención de líquidos, falta de energía, sus lípidos están completamente alterados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es por deficiencias también
en un buen porcentaje de las hormonas. Así que con lo que yo les acabo de mencionar, ustedes pueden hacer una evaluación global y ya nosotros podemos determinar qué está ocurriendo. Por ponerles un ejemplo, una mujer de 35 años, generalmente con senos grandes, muy irritable, con síndrome premenstrual, algunas menstruaciones abundantes, generalmente con presencia de miomas, pérdida de memoria y mucha ansiedad por comer. ¿Qué ocurre en estos casos? Bueno, pues hay que determinar cómo están sus niveles hormonales. Aquí en este caso probablemente la progesterona va a estar muy abatida, va a estar muy disminuida su progesterona y esté causando este tipo de problemas. O en una mujer ya menopáusica, con un año sin regla, que un año ya no ha presentado nada de su periodo, pero que presenta datos de insomnio, fatiga, depresiva, su libido es muy baja, ojos secos, aumenta de peso con mucha facilidad. Aquí probablemente vamos a encontrar algún problema de testosterona. Y así nos podemos ir con cada uno de los datos hormonales y juntarlo con la cuestión clínica y poder determinar qué paciente puede tener alguna deficiencia hormonal. Bueno, con todo esto lo que les quiero decir es, si ya vimos lo de la cuestión celular y evaluamos también la cuestión hormonal y la tratamos, definitivamente ustedes van a tener un resultado extraordinario. Se van a sentir mucho mejor, como cuando tenían 30 años, cuando tenían la edad de la felicidad, ¿no? La edad en la que podían hacer todo, subir, bajar, caminar, comer, que su masa muscular se mantiene de manera adecuada, la retención de líquidos y de grasa pues era mínimo, y ahora pues básicamente todo esto lo hemos visto perdido, ¿no? Gente que tiene ya más de 40, 45 años, que tiene una facilidad para acumular grasa y que ya no tiene la misma actividad física que anteriormente. Ya tenemos dos cosas muy importantes, células madre y lo que es la terapia de reemplazo hormonal bioidéntico. Todas las personas que tratamos en la clínica con estas dos opciones terapéuticas, la verdad, se van a quedar asombrados cuando ustedes lo sientan, cuando ustedes sean beneficiados con estas dos terapias. Sobre todo los beneficios, ¿no? Un beneficio con una terapia hormonal bioidéntica, pues obviamente vamos a cambiar lo que ya les mencioné de los síntomas, se va a mejorar, pues van a reducir la fatiga, van a sentir su piel más lubricada, los cambios de humor pues ya van a estar controlados. Quiero finalizar, todos vamos hacia un proceso de envejecimiento. Todos vamos disminuyendo con nuestras capacidades que teníamos de niños a los 30 años. Pero quiero que se den la oportunidad o que nos demos la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida. ¿Quién de aquí no quiere mejorar su calidad de vida? Yo sí la quiero mejorar. De hecho, yo soy paciente que me aplico constantemente células madre y terapia de reemplazo hormonal. Yo los invito a que ustedes se sientan mejor, vivan mejor y sobre todo con una calidad de vida mejorada. Muchas gracias, soy su servidor y amigo, el doctor Roberto Carlos Borbolla, y estamos aquí, nos veremos en la próxima sesión. Gracias. Muy buenos días a todos, soy el doctor Daniel Hernández y estamos aquí con Guadalupe. Guadalupe es una pacientita que depositó la confianza aquí con nosotros, es una pacientita diabética que ha estado en tratamiento con nosotros. Guadalupe, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. ¿Cómo se ha sentido con el tratamiento? Muy bien, ya me bajaron los triglicéridos y me siento muy bien. Le ha echado muchas ganas, ha puesto mucho de su parte para hacer la dieta y seguir las indicaciones que aquí se le ha estado dando. Ya sus azúcares han estado bajando, sus triglicéridos han estado bajando, ha tenido una facilidad para controlar. A ella la tenemos con implantes con células madre y con terapia intravenosa. Este suerito que por el momento se le está pasando es un suerito vitaminado, contiene antioxidantes, contiene un quelante. Este le ha ayudado precisamente a poder prepararse para la llegada de las células madre. ¿Sí? ¿Cómo se ha sentido de energía? Muy bien, ya me siento muy diferente. Antes me sentía, pues me estuvo los triglicéridos muy altos y la azúcar también ya me andaba subiendo y en 5 semanas que llevo de tratamiento me siento muy bien. Ya los análisis salieron mejor. Nos da muchísimo gusto. Para un médico es una gran noticia que el paciente vaya bien. El ver cómo va avanzando un paciente es una gran noticia para nosotros. Y también lo de la orina, doctor. También ha mejorado. Su riñoncito ya estaba con un poquito de dañito, ya andaba sufriendo su riñoncito.
y pues ya en los últimos estudios reportados ya se está regenerando. Aún estamos muy temprano en el tratamiento, pero va avanzando de maravilla, Guadalupe. Sí, muchas gracias a usted y al tratamiento me he sentido muy bien, con más energía y bien de todo. Gracias. A ella también se le encontró unas hormonitas bajitas. Sí, recientemente se le está suplementando con hormonas bioidénticas, esas hormonitas que estaban bajitas, y también ha sido una mejoría, sobre todo en el estado de ánimo. Pues ya me siento muy bien, antes me sentía sin energía, sin ganas de nada, y ahora me siento muy bien. Súper bien, Guadalupe. Gracias. Entonces vamos a seguir echándole ganas y recuerden, si tienen alguna duda sobre los tratamientos con células madres, acudan aquí con nosotros en Hidalgo 1267, a unas pocas cuadras de Chapultepec, en Guadalajara, Jalisco. Los esperamos. Y bueno, me gustaría que Raúl nos dijera desde sus inicios cómo fue que comenzó la enfermedad y cómo ha ido evolucionando hasta la actualidad con el tratamiento de las células madre. Adelante, Raúl. Pues hoy ya tengo padeciendo problemas del intestino, ya tengo más o menos como 20 años, y en el cual pues hubo un tiempo que no hubo un cuidado, que no me di el cuidado que debía de haber hecho, entonces empecé a empeorar, entonces ya después detecté la enfermedad de Crohn con algunos estudios que me hice, y a partir de ahí decidí tomar el tratamiento para ver alguna mejora, y sí, la verdad sí me ha cambiado bastante, he evolucionado bastante bien, he mejorado, tengo más o menos alrededor de 6-7 meses y pues he mejorado bastante. Claro, pues tiene que ver mucho el tratamiento, que quiere uno estar mejor, y más que nada la alimentación acompañado con el tratamiento es muy efectivo. Oye, Raúl, y cuéntanos, ¿cómo te has sentido con respecto a la inflamación que tenías, a los problemas digestivos que nos comentabas? La inflamación ha disminuido, he mejorado bastante en el tema de las digestiones. Realmente traía mucho dolor en el intestino, pero muy fuerte, y ahorita ya todo eso se ha estado eliminando, pues ya es muy poco lo que siento. Sí me ha servido bastante, aparte de que es todo natural, pues me ha servido bastante, pues me he sentido... Sí. ¿Tus evacuaciones cómo han sido, Raúl? Han mejorado, anteriormente hasta llegué a hacer con algo de sangre y todo, y ahorita todo está muy regulado. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias. Pues como ven, es un testimonio más de los pacientes que tratamos aquí en la clínica. La enfermedad de Crohn, hoy por hoy, es una de las enfermedades que podemos tratar definitivamente con el tratamiento regenerativo de células madre. Muchas gracias.